Crisis Política. Muy bien, a las 9:05 vamos a conversar con el congresista Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución. Ayer dimos cuenta aquí mismo en Ampliación de Noticias de una iniciativa, el proyecto de ley que él ha estado impulsando, una reforma en realidad constitucional para la creación de la Cámara Alta, de la Cámara de Senadores. Pero antes conversaremos con él sobre su voto, porque APP votó en bloque en contra de la admisión de la moción de vacancia. Sin embargo, el señor Chejade señaló que lo hacía por respeto a su bancada. Esto le ha generado varias críticas del resto, porque evidentemente votó en contrario a lo que probablemente pensaba el propio señor Chejade, pero se lo preguntaremos directamente. Congresista, bienvenido. Gracias, Mónica, por la invitación, a los amigos RPP, a Fernando, a Carlos, buenos días. Buenos días. Yo creo que ya es bastante sabida mi posición, ¿no es cierto?, con respecto a, digamos, las acusaciones, las imputaciones tan graves contra el presidente Vizcarra, y mi posición con respecto al tema de la vacancia, ¿no? Yo creo que el presidente Vizcarra está vacado moralmente. Sin embargo, yo soy muy respetuoso de las decisiones de la bancada. Alianza para el Progreso siempre vota en bloque, siempre vota de manera colegiada. Digamos, hay una interna que yo no la voy a revelar, por supuesto. Y en esa interna usted intentó, digamos, que el bloque sea en oposición a estar en contra de la moción de vacancia. Sí, y digamos, creo que todos también en la bancada respetan mi posición. Digamos, hay opiniones diversas en la bancada, no solamente la mía. No voy a revelar quién es a favor ni quién es en contra, pero digamos al final se optó por un tema de gobernabilidad. Yo lo entiendo, yo lo respeto, lo considero además, Mónica, es un tema democrático dentro de la bancada. Sí. Hay un tema también grave de la pandemia, de la estabilidad política del país. Las próximas elecciones también están... O sea, ¿entiende entonces que una vacancia generaría un problema de gobernabilidad al país? Digamos, no es que entienda, sino que son opiniones que yo las respeto, ¿no? Completamente. Mi pregunta es si está convencido o no de eso, porque acaba de mencionarlo, ¿no? Esas fueron, digamos, diversas opiniones o sentimientos también dentro de la bancada, dentro de la dirigencia de APP, dentro... ¿Pero usted qué cree? ¿Se pone en una situación difícil de gobernabilidad del país si es que esto prospera? ¿Usted personalmente? Esta es una posibilidad que yo no la puedo descartar. Sin embargo, pienso que el presidente de la República es el que ha puesto al país en vilo. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, el señor Marcos, que esto, digamos, el Congreso está originando, digamos, tensión y crisis política. La crisis política la ha originado el propio presidente de la República, el propio jefe de Estado con sus actitudes, con sus actos de enfrentamiento al Congreso de la República, y con los antecedentes de corrupción bastante graves que él tiene, ¿no? O sea, en todo caso, tendrá que responder a partir del 28 de julio, no solamente a la Fiscalía, al Ministerio Público, sino también al Poder Judicial. Hay otro colaborador, digamos, que eficaz, que el día de ayer... ¿Otro aspirante o colaborador? ¿Usted tiene esa información? Es un aspirante a colaborar eficaz, muy serio. Se dice que es un exministro, otro exministro, digamos, suyo, aparte del que había en la época de Kuczynski, y evidentemente no entiendo cómo Vizcarra va a poder salir de este embrollo judicial, ¿no? La tiene muy complicada. Él ha puesto al país en vilo, y en todo caso te vuelvo a repetir, Mónica, yo soy muy respetuoso, le tengo mucha consideración y afecto a todos mis compañeros de bancada, a la dirigencia, y yo no voy a tampoco a poner en vilo a mi bancada y a una decisión partidaria. Yo la respeto plenamente, pero evidentemente toda la ciudadanía sabe que yo pienso de manera distinta en cuanto a lo que se debe hacer. Yo creo que todos en la bancada estamos de acuerdo en lo que ha hecho el señor Vizcarra y que merece, digamos, una sanción de vacancia, ¿no? El tema es simplemente qué hacer. Yo pienso de manera de repente distinta, pero respeto plenamente los acuerdos y por eso que mi voto ha sido al igual que ellos, ¿no? Señor Chejade, antes de hablar sobre su propuesta de, digamos, la de la comisión que usted preside, Constitución nada menos, quería que aclare un concepto que ha utilizado Senado, ¿no? Ha dicho que ya está vacado moralmente.
¿quién lo ha vacado moralmente? Las encuestas de la población peruana no muestran eso, sino lo contrario. Usted es el que lo ha vacado porque en torno a usted, en su partido, para hablar claro, hay también personas en ese sentido que podrían ser moralmente condenadas, pero yo creo que para un presidente de una comisión de constitución, ese concepto de vacado ya moralmente podría ser por lo menos puesto en duda, ¿no le parece? No, yo discrepo, yo también respeto tu opinión, Fernando. Es una pregunta, vacado, es una pregunta. Vacado moralmente es, digamos, un concepto absolutamente personal, y se quiere subjetivo de mi parte. Yo creo que el propio presidente, digamos, ha hecho todo lo necesario para tener esa condición, y es una opinión absolutamente personal que no compromete, por supuesto, a mi bancada, ¿no? Cuando usted dice que debe ser investigado porque hay indicios y que se debe permitir que la Fiscalía haga su trabajo con el mayor rigor y que no haya impunidad de ningún tipo, todas esas son cosas objetivas. Pero lo que pasa es que usted da un salto a este concepto extraño de vacancia moral que se atribuye, parece usted, a sí mismo, lo que no sería grave si fuera una opinión política que no emanase del presidente de la Comisión de Constitución. Sí, pero el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando, también es congresista de la República, ¿no? Antes de ser presidente de una comisión, es el parlamentario, congresista, y uno hace política, ¿no? Entonces es una opinión, te vuelvo a repetir, absolutamente personal, y ya, digamos, el tiempo creo yo que me va a dar la razón, ¿no? Congresista, pero ¿por qué es necesario para usted o por qué fue necesario admitir una moción de vacancia a sabiendas que hay una comisión especial en estos momentos en el Congreso que está investigando justamente al presidente de la República y posibles actos de corrupción? Además, en las exposiciones ayer escuchábamos argumentaciones en el sentido de que eran declaraciones de colaboradores eficaces cuando todavía no lo son aspirantes y son afirmaciones que deben ser corroboradas. Mira, señalarte que más allá de una opinión personal, yo he votado conjuntamente con mi bancada, ¿no? Es decir, por la no admisión, digamos, a la solicitud de vacancia, ¿no? A la admisión. Así un voto Sin obediente, embargo, digamos, de... Sí, es un voto obediente, un voto respetuoso, un voto disciplinado, como en todas. Son dos cosas distintas, ¿no? Respetuoso y obediente tienen ahí una diferencia. Sí, es un voto de disciplina, siempre lo he sido. Y por supuesto que si ya me preguntas en el fuero interno, Sí. Carlos, digamos que si bien es cierto esto pasa por una comisión investigadora, esto evidentemente va a demorar, digamos, varios meses, y está claro que todas las pruebas, todos los indicios razonables concomitantes concluyen en actos de severa corrupción del presidente de la República, ¿no? Pero bueno, esto está zanjado, Carlos, puede ser una discusión incluso bizantina. Cuando Sí. yo he votado, ¿Está al igual que mi zanjado bancada, eventualmente para efectivamente cuando se vote la posibilidad de una vacancia? O sea, ¿está tomada esa decisión en APP, incluyendo su obediente voto en el tema cuando se discuta en el Pleno la posibilidad de confirmar la vacancia o no? ¿O eso está en evaluación? Mira, hasta este minuto yo creo que el tema está zanjado, ¿no? Ya el presidente del partido ha señalado que se debe investigar, que el Ministerio Público debe hacer lo suyo, que hay indicios razonables de corrupción del señor Vizcarra, pero que se debe poner a disposición del Ministerio Público y que se debe ser célere y rápido. Ahora, si en el transcurso de los días, digamos, siguen saliendo cosas más detonantes de la que ya han habido, bueno, pues se evaluará, por supuesto, ¿no? Se espera Entonces, que la salgan política se va a cosas porque en realidad de eso está lleno de rumores y usted sabe que... ¿no? Yo no espero nada. Y tú me estás preguntando qué es lo que hay en este minuto. No, pero y sin solamente alteraciones. O sea, yo solamente le estoy diciendo que hay una serie de rumores respecto a que estarían esperando que salga algo. Esa es la pregunta. Yo no estoy esperando nada y por el bien del país ojalá que no salga nada más, ¿no? Porque ya, digamos, bastante suciedad ha salido por parte temas contra el presidente de la República que hemos podido, digamos, contradecir. Simplemente se ha ido por las ramas. ¿Y cómo tomaría
¿Cómo tomaría Sí. usted, congresista, que si el presidente de la República presenta nuevamente una medida cautelar respecto a este tema, para detener todo el proceso Es su de derecho, es vacancia su derecho. presidencial? ¿Perdón? Es su derecho, Carlos, ¿no? Ajá. Constitucionalmente es su derecho, procesalmente es su derecho, a lo mejor incluso su deber, y por lo tanto él es responsable de sus actos, ¿no? Así que yo no voy a objetar las medidas procesales o de defensa personal que tenga el presidente de la República. Lo que sí se le invoca es decir la verdad, y creo que el presidente de Vizcarra no lo está haciendo, le miente reiteradamente al país, se da por las ramas, ataca al Congreso y, digamos, no tiene una actitud, digamos, de fair play. Pero, en fin, está en su conciencia, Sí. Carlos. Vamos a regresar, congresista, justamente hablando ya del proyecto de reforma. Sí. Estamos hablando de la bicameralidad y algunos de los detalles que hay en esa discusión. Ya regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias, 9:20 de la mañana. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, conversando con el congresista Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución. Hoy la comisión debe debatir este predictamen de retorno del Senado y estamos hablando para el año 2023. Lo que se plantea es que se realice esta pregunta o esta aprobación en el año 2022 conjuntamente con comicios municipales y regionales. Pero el antecedente, congresista, y podemos estar personalmente de acuerdo con las dos cámaras, me tocó además empezar como periodista cuando habían dos cámaras en el Perú, la de diputados, que le decían la Cámara Política, y la otra, que era la Cámara Alta, la reflexiva. Y esto cambió a partir del periodo de Fujimori. Pero en un referéndum, aquí la población se pronunció respecto a estar en contra de una nueva Cámara. Entonces, ¿cómo conjugar, digamos, la opinión ciudadana respecto a este tema con la intención de mejorar, digamos, la organización dentro de un Congreso de la República? Mira, en ese famoso referéndum fue el propio presidente Vizcarra quien propuso y alentó la idea del Senado, de la bicameralidad. Uh-huh. Lamentablemente en aquel Parlamento hubo un contrabando normativo, digamos, se aprovechó, digamos, el tema de la bicameralidad para proponer... Y la reelección, ¿no? Que era una especie de... No solo la reelección, no solamente la reelección, Mónica, es uno de ellos, efectivamente, sino también el tema de la cuestión de confianza, entre otras, y eso causó cierto estupor en el Ejecutivo, y fue el propio Vizcarra quien se trajo abajo, quien petardeó la mejor de las reformas políticas de lejos que él estaba proponiendo. Uh-huh. Entonces, y obviamente después que el presidente, que en ese momento tenía una popularidad de 85%, que lo petardee y que lo traiga abajo, evidentemente y formó corriente de opinión y la gente votó en contra. Estamos respetando, Mónica, un poco los términos, no solamente de lo que propuso el presidente Vizcarra en ese momento, sino también la herencia del legado de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política de aquella oportunidad, presidido por Fernando Tuesta. Uh-huh. Y en todo caso, creo yo que es la mejor oportunidad para dejarle, como dijo el defensor del pueblo la semana pasada, el mejor legado institucional de reforma política al país y a las futuras generaciones. Creo que este es el momento y vamos a respetar además el presupuesto, porque yo sé que hay también un poco de temor a que con 60 parlamentarios, 60 senadores más, haya más presupuesto. Estamos colocando una disposición transitoria, y esto es muy importante decirlo, Mónica, Fernando, Carlos, en el dictamen, en el predictamen, en el que se señala que el próximo Congreso bicameral no gastará un solo más, se respetará el 0.6% del presupuesto general de la República, que es el actual presupuesto de esta unicameralidad. Por lo tanto, no habría que temer, Mónica, en cuanto al tema presupuestal, ¿no? Sí, comprendemos ese tema presupuestal. No comprendo bien cómo es que logrará que hayan 60 congresistas más y que cueste solamente, como ahora, 0.6% del presupuesto de la República, pero he oído que usted tiene alguna fórmula para que eso sea posible. Pero hay un tema de fondo que usted lo ha ya mencionado, que es el voto popular. Usted sostiene que el referendo... que la pregunta sobre la bicameralidad quedó distorsionada por una maniobra hecha por el presidente Vizcarra, pero la realidad es que el pueblo peruano se pronunció
con una altísima votación contra. De manera que no es porque Vizcarra haya cometido alguna argucia que hoy podemos tan fácilmente desconocer ese voto que fue muy elevado, señor Chejade, por mucho que yo mismo pueda simpatizar con el Senado. Mira, hubo una doble responsabilidad, ¿no? Una del Congreso pasado, que, te vuelvo a repetir, un contrabando de normas, y otra del torpe, además, del Congreso pasado, en aquella oportunidad de contrabandear normas que no debieron hacerse, como el tema de la reelección, como el tema de la cuestión de confianza, y también hubo una responsabilidad del presidente de la República con una falta de comunicación y con una, digamos, reacción hepática por parte de Vizcarra en ese momento. Todo eso se está solucionando, Carlos, se le está explicando a la nación además que no va a costar un centavo más y que de lejos es la reforma política más importante. Creo que este es el momento. Muchos dicen de que no habría, digamos, pase a esta reforma porque tendrían que pasar 2 años, olvidándose que esta es una normatividad que se refiere a una iniciativa ciudadana. El 2018 el referéndum no fue una iniciativa ciudadana, fue una iniciativa del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, son temas distintos, Fernando. Congresista, a ver, explíquenos de manera más clara cómo o cuáles son las fórmulas que maneja usted para que un Senado, o sea, 130 diputados, 60 senadores, esto no cause más gasto al país. O sea, se habla, por ejemplo, de la posibilidad de reducción de sueldos de los parlamentarios, reducción de gasto administrativo. ¿Qué figuras se manejan ahí? Las dos. Esa va a ser una tarea, por supuesto, del próximo Congreso bicameral, Dios mediante, de aprobarse. ¿Ya? Y hay 2 fórmulas, ¿no? Es decir, o un reajuste de los salarios de los representantes. ¿En qué porcentaje sería ese reajuste? Eso no me corresponde a mí, pero también hay otra en la reducción administrativa, ¿no? Lamentablemente, en los últimos 15, 20 años, el Parlamento de la República se ha convertido en una agencia de empleos. O sea, en este momento hay desperdicio de presupuesto, dice usted. Hay, sin duda alguna, y este no es un tema de esa directiva, sino de hace muchísimos años, ha habido un aumento espectacular de la empleocracia. Yo creo que reduciendo, digamos, adecuadamente y optimizando los gastos administrativos, yo creo que podemos llegar fácilmente a un 0.6%, respetando el actual presupuesto. Por ejemplo, reducción del número de asesores de cada congresista, por ejemplo. Sí, por ejemplo, o gente que está contratada y figura en planillas en el Parlamento. Eso se puede, o digamos... ¿Cuántos trabajadores hay en este momento en el Parlamento? Son miles, más de 3.000 o 4.000. Sí, más de 3.000. Entonces yo creo que eso es exagerado. O sea, 3.000 para 130 representantes. Es demasiado, pero no solamente para los parlamentarios, Mónica. O sea, no, pero me refiero haciendo, digamos, una ecuación rápida, ¿no? Si tenemos 130 parlamentarios y hay alrededor del Congreso, que es una institución en la cual representan esos 130 parlamentarios más de 3.000 empleados, quiere decir que la cosa, pues... Y por eso es que se genera también levantada de cejas de parte de la ciudadanía, ¿no? Reduciendo justamente esa cantidad excesiva de, digamos, empleados del Congreso, incluso reduciéndoles algo del sueldo, yo creo que fácilmente podríamos estar optimizando un presupuesto actual del 0.6% y trasladarlo al Senado. O sea, yo creo que eso es fácil, digamos, es una ecuación fácil de poder hacerla en una próxima bicameralidad, ¿no? Sí, yo lo que le iba a preguntar es por qué, digamos, en un congreso que hubo tanta expectativa después de la disolución anterior no se ha hecho y no se ha comenzado a hacer un esfuerzo en ese sentido, ¿no? Porque en realidad, claro, lo que nos está diciendo es que no solamente es un tema de sueldos, está despilfarrando el dinero de todos los peruanos hoy en el Congreso actual. Es un tema estructural, Mónica. Yo creo que eso se ha debido comenzar hace muchísimos años. Pero en fin, yo creo que nunca es tarde. Yo creo que habría que aprovechar el tema de la bicameralidad para optimizar los gastos administrativos y hacer una ecuación austera, digamos, en los próximos años. Fíjate que cuando hay un Congreso unicameral, la tercera parte y este es otro tema de gasto insulso, la tercera parte, digamos, de las leyes aprobadas por el Congreso son observadas por el Poder Ejecutivo porque no hay reflexión, porque no hay Senado. Cuando existe el Senado reflexivo, como el que intentamos aprobar,
y a través de reforma política es justamente cuando las leyes son poco observadas, un 5%, un 8% apenas, pero cuando existe obviamente una unicameralidad donde no hay reflexión, donde no hay un Senado revisor, las leyes son observadas 10 veces más que cuando no existe el Senado o Cámara Alta. Por eso creo yo que el Senado es una necesidad demónica para mejorar la calidad de las leyes, para una mejor gobernabilidad de cara al bicentenario y sobre todo para mejorar la imagen del Parlamento de la República, ¿no? Bueno, en eso podemos coincidir. Evidentemente el camino todavía es largo y puede ser tortuoso. Vamos a ver qué es lo que pasa la próxima semana, porque acá en el Perú las cosas cambian de la noche a la mañana. Congresista, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy gentil. Buenos días, noche, Jade. Vamos a una pausa, ya regresamos.